nos va a ayudar a encontrar el denominador de esta fórmula. Listo, bueno, ahí está. Entonces, encuentre las dos primeras columnas, ¿no? Para poder hacer el dispone igual esta por esta. Sí. También es lo mismo para la segunda, la tercera, la cuarta, pero no tiene sentido que empiece a hacer esto con una computadora, no todo es la implicación práctica. ¿Qué voy a hacer? Me voy a parar sobre la celda donde se encuentra X, Y, está. Y te vas a fijar en la punta inferior derecha hay un puntito verde. No sé si logras verlo, de verdad la vista. Entonces vamos a tratar de poner el cursor sobre el puntito verde de una cruz. Hasta que este cursor, que normalmente es una cruz blanquita, se convierte en un indicador negro. Sí, está acá. Bien, bueno. Una vez que lo tengas así, dale doble clic. Y automáticamente copie todos los trabajos. Ya tienes la Y. Para el X al cuadrado hay dos opciones. Puedes hacer esto, X por X, y te da el valor de X al cuadrado, porque si la X al cuadrado es X por X. O puedes hacer lo siguiente, va a depender mucho de la configuración de tu teclado. Le dices igual al valor de X. Luego, buscas en el botoncito que tenemos ahí al lado de la empaque un sombrerito. Este sombrerito, que normalmente está pronto con otras cosas más. Para activar el sombrerito necesito apretar la tecla de solicitar. Shift. Shift sombrerito. Y luego número 2. Le voy a dar que le aparece, en el caso mío, C2 al cuadrado. Si quieres hacerlo, le pondrás check. Si quieres la cuenta, le pondrás 4. Este sombrerito se utiliza por eso. Le das y ahí tengo la variable de X al cuadrado. Bueno, al igual que la otra, la copio. Y ya tengo en un momento las dos variables que estoy solicitando. Vemos que la fórmula dice que es la suma de X sobre la suma de X al cuadrado. Voy a abrir que valga esto que abajo. Para que no me moleste, para no servir acá en nuestra variable. Y también voy a congelar la primera celda. Oye, a vista y no es que me congele y movilice la fila superior. Para que cuando me mueva siempre aparezca la fila superior. No te va a hacer. Bueno, vamos a hacer esto. Vamos a entrar las sumas. Vamos a encontrar los puntos. Voy a aplicar a las sumas un color amarillo, de las motes, y solo necesito, según la fórmula, dos promedios, el promedio de X y el promedio de Y, que es el promedio de Y. Entonces, estos que ustedes blancos es algo que tengo que dar. Bueno, vamos con la suma de Y, que es la producción de huevo. Entonces, ¿cuál es la producción total de huevos en los Estados Unidos? En el 90. Le voy aquí al botoncito que dice suma, en el botón de inicio que hay un botón que se llama autosuma, botón más como le das clic en la autosuma, y automáticamente te va a dar la suma que va desde la fila B2 hasta la fila B5, que es lo que quieres. Y aquí tengo un gráfico. Basta con hallar una. Una vez que encuentres una, simplemente la estiras jalando del puntito verde de hace rato, pero jalándola hasta aquí, hasta la derecha, hasta el ahí. Y ahí tenemos las cuatro sumas que tenemos. Para el promedio, necesito hallar el promedio de X, que es igual a la suma de X entre los 9 datos, y necesito hallar el promedio de Y, que es igual a la suma de Y entre los 9 datos. ¿Cuántos datos tengo? 50. ¿Cuántos? 50. Son 50 datos. 50 datos. ¿Cómo te das cuenta? En la celda. Estamos en la fila 51, pero la primera fila está designada no, por lo tanto tengo 50 datos. O simplemente recuerdas tus clases tus clases donde te cuentan todo de Estados Unidos.
clases de la vida. Ya cuando dice en Estados Unidos hay 50 estados. Saliendo. Si dividimos la suma de cuánto, entre 50. Hay en los dos promedios, por favor. Una vez que hay en los dos promedios, resuelvan beta 2. Beta 2. Primero el numerador, con una cuestión de cero sencillito, nomás podríamos hacerlo en una sola. Pero vamos con partes. El numerador primero dice igual a la suma de x por y. Esta de acá, esta, por favor. Esta es la suma de x, no es todo. ¿Ya? Menos, o algo de abrir paréntesis, n, que es 50 por el promedio de x, 78, por el promedio de y, 1357. Cierro el paréntesis y ahí tengo el numerador. Para el denominador, igual, la misma idea. La suma de x al cuadrado, que es 338.000, menos, voy a abrir un paréntesis, bueno, que no se debe usar el paréntesis, pero es una cuestión de orden. 50 es n por el promedio de x y el promedio de x. Por el promedio de x y además por el promedio de x, que es el promedio de x elevado al cuadrado. Así nos evitamos este cálculo adicional. Ahí tengo el denominador. Para beta 2 simplemente divido el numerador entre el denominador y ya tengo los resultados, que es 2249. Allá no, y también puedes sacar beta 2. No debería. Vamos a todos los planes. ¿Has pasado algo bajando? No, todos los reformas. ¿Alguien más saca otra cosa? Numerador. Por favor, síganme con la fórmula en la lista. Por eso lo puse acá. Lo que voy a hacer, síganme, pero viendo la fórmula. ¿Ok? Entonces, ¿qué tengo? Dice numerador igual. El valor de la suma de x por y. Eso debería ser 4.411.000. Sí. Pero yo no voy a escribir 4 millones, no, la cera voy a escribir el valor de y 58. Que es lo que está esperando. Menos, porque si yo no tengo la suma ya está, menos, aquí hay tres factores. Estos tres los voy a poner entre paréntesis. M que vale 50, no más, por la media de x que vale 78,29, por la media de y que vale 1.356. Cierro paréntesis y le digo, y este es el valor del numerador. Sigan la fórmula, solo sigan la fórmula. Para el denominador dice la suma de x al cuadrado, 328.000, menos, voy a abrir otro paréntesis, aquí de nuevo tengo tres términos. No dice el 2 con 3, porque no tengo todos los 3. N que es 50 por el promedio de x, 38,29, por el promedio de x de nuevo. Dos veces el promedio de x es como elevar el promedio de x al cuadrado. Cierro el paréntesis y ahí tengo el denominador. División, numerador, entre el denominador menor de los 22 por 49. ¿Sí? Sí. Bueno, ahora voy a aprovechar para encontrar beta 1, si necesitas beta 1, se halla después de hacer beta 2, no puedes hacer más. Entonces igual, dice a la media de y, 357, menos beta 2, menos 22, por la media de x. Este es para salir positivo, por una etapa. Será 3.700. Si te das cuenta, básicamente para hallar beta 2 necesito hallar dos columnas nuevas, encontrar las sumas, trabajar un poquito con ellas en base a la fórmula y encuentro beta 2. Ya que la mayor parte del tiempo estas fórmulas no las vamos a hacer, vamos a utilizar los plugins, las librerías, los comandos que tienen cada uno de los campos que vamos a ver, ¿no? No es necesario calcularlo esto, ¿no? Porque al final no te olvides, beta 2 y beta 1 al final son derivadas. Nos estamos hablando de trabajo de encontrar derivadas de esta manera, nos ayuda mucho. Pero es necesario que entiendas, que conoces de cómo es que se ha formado, cómo es que llega un beta 2 y beta 1. La única forma es hacer. Y como no quiero que lo hagas a mano, porque es otra pérdida de tiempo, me quiero que lo hagamos aquí. Bien, algo parecido a hacerlo a mano, pero no es exactamente lo mismo. ¿Estamos? Sí. Ok. Vamos al ejercicio 2, por favor.
el ejercicio 2 te pido lo mismo, pero en este caso vamos a usar los desvíos. La fórmula por desvíos, que la que tengo. Entonces, ¿cómo va a practicarse eso? Esto necesito que lo entendamos bien. Aquí dice, en el numerador, aquí hay un producto que es el producto de desvíos. Pero yo no tengo ningún desvío todavía, así que necesito generar los desvíos. Voy a generar los dos desvíos que estoy buscando, que son el desvío para Y, o sea, Y chiquita, y voy a generar el desvío para X, o sea, la X chiquita. Entonces, lo que voy a hacer es generar ambos desvíos que tengo X chiquita y Y chiquita. Ya, me voy al final de la base de datos y yo digo que no hay nada. Están los 50 estados, pero nada más. Entonces, necesito congelar. Voy a congelar otra vez la ventana, la fila superior para poder hacer. Ok, fíjate cómo funciona el tema de los desvíos. X promedio. O sea, a X necesito buscar ese promedio, a Y necesito buscar ese promedio. Entonces, lo primero que vamos a hacer para la segunda parte de los ejercicios es hallar la suma y los promedios. Acuérdate que en el otro caso lo hicimos al último, pero ahora necesitamos hacer lo mismo. Le digo sumar, y aquí tengo la suma para Y, tengo la suma para X, tengo el promedio de Y que es esta suma dividida entre 50. Tengo el promedio de X que es esta suma dividido entre 50. Tengo la suma de Y, la suma de X y los dos promedios de 50. Para hallar el desvío de Y, desvío de Y, ya que está, dice Y menos un promedio. Y eso Y, o sea, la variable Y, cada elemento de la variable Y, menos un valor constante que es el promedio, que es uno solo para todos. Me explico, para Y vendría a ser 21 puntos de 2186 menos el promedio de Y, que es 1376. Ahí está el primer promedio. Te voy a un ratito ocultar varias filas para que se entienda vamos a hacer primero. El segundo dice 0.7 menos 3177. El tercero es 74 menos 3177 y así me la paso con los 50 lados. ¿Está bien esa forma? No, ponte una computadora que se lo ponga. Entonces, me voy para el primero, le digo 2186 menos 1377, pero como P53, que es la celda donde se encuentra el promedio, que va a ser el único que se va a mantener constante durante todos los ejercicios, a este lo voy a dar congelar con F4. Lo congelamos con F4 y aparece el indicador de pesos y el antes de la renta y el pesos antes de la. Ya está congelada. Le doy Enter y una vez que esté que está congelada, simplemente la sumo hasta el final. Y ahí tengo la suma de los desvíos de Y. Lo propio hay que hacer con X y una cosilla, ¿no? La suma de un desvío siempre es 0. ¿Eso es 0? No. Era la menos 12. Son 12 decimales. ¿Es 0 o no es 0? No. Menos 8. 12 decimales. Negativo. Similitud. La suma de un desvío siempre es 0. Si no será 0, algo más. Encuentra el desvío de X, por favor. El desvío de X. ¿No? ¿Qué pasa? Donde dice esto es 0, esto es 0. Si es incómodo la notación científica, es muy incómodo. Pero bueno, para el desvío de X es igual al valor de la variable X, lo que mayor, menos el promedio multiplicado por F4.
Lo escribo al final. Y luego otro sistema. ¿Sí? También esto. Vamos entonces con los otros elementos. Dice, desvío de X por el desvío de Y. Entonces hallamos el producto de los dos desvíos. Y por X. Luego vamos a hallar al desvío de X al cuadrado. X chiquita y Y va a dar listo. Encontremos ambos elementos. Desvío de, el producto de los desvíos. Esto es igual a la multiplicación del desvío de Y por el desvío de X. Ahí tengo el valor del primer producto de los desvíos. Bueno, esto lo hagan los números de final. Y encuentro la suma. Ahí tengo la suma del producto de los desvíos. El desvío de X es la misma idea. Igual agarro al desvío de X y lo elevo al cuadrado. Y lo extiendo hasta el final. Encuentro un punto. Listo. Ya está. Esto es todo. Encontremos delta 2. Aquí la ventaja de delta 2 es que se halla de forma libre. Esto es igual, dice, a esta suma de los 562 dividido entre esta otra suma que dice 24. Y delta 2, y delta 2 que va a salir de los 23 por 35. ¿La medida de quién? Menos delta 2 por la medida. Ahí está, 37 por aquí. Ok, ¿qué problema suele haber acá? Confundir los desvíos con variables. Un desvío no es una variable de desvío. ¿Qué otro problema hay acá? Por ejemplo, hay gente que cuando ve la suma de x al cuadrado intenta hacer lo siguiente. Intenta agarrar la suma de x y multiplicar la suma de x por la suma de x. ¿Qué me da esto? Esto me da la suma de x al cuadrado. ¿Son lo mismo? No. Tengan cuidado que dice bien lo que hizo la suma. Ya cuando ven, por ejemplo, la suma de x por y, están intentando hacer la suma de x por la suma de y. No es lo mismo. Son cosas muy diferentes. Esto es 0 y esto es 0 y la multiplicación es así. Sí. Entonces, solamente tengan cuidado con estas cositas, sigan las fórmulas al pie de la letra y nos van a mantener en sí. Como vamos bien. Sí. Le voy a ayudar un gráfico de dispersión para la interpretación. El ejercicio 1 dice que 20 es menos 22, en el ejercicio 2 dice que 20 es menos 23, y tiene muy parecido por detrás. Vamos. Pues vamos a matar. Un gráfico de dispersión. Y estimada 1 es igual a 3.118 con 48 los decimales menos 22 con 49,84 cuatro decimales de x1. Esto es la ecuación de la producción de huevos en los espacios del año 90. Para el año 91, y estos todos van a ser igual a B1 3.149 menos 23,35 dos decimales más. Para tener coherencia de la serie. Sí. Yo recuerdo 86. ¿Ok? ¿Cómo interpretamos ambas ecuaciones?
aumenta según los datos, ¿qué va a pasar con la producción? ¿Aumenta o disminuye? ¿Cuál es oferta y cuál es demanda? Ah, no. Ah, cierto. Si la producción ¿Cuál es el precio? aumenta. Yes. Es la producción. Producción. Y precios X. Ya, si subimos. Si el precio aumenta, X, la producción aumenta o disminuye. Disminuye. Este signo me va a decir que no se va a pasar. X va a definir los recursos de qué, depende de eso. Si es positivo, la producción va a aumentar. Si es negativo, la producción va a disminuir. ¿Estamos entendiendo? Sí, ya. Ok. Si el precio aumenta. Si el precio aumenta en 1, solo en 1. Por favor, voy a usar esto conmigo. Si el precio aumenta en 1, si el precio aumenta en 1, ¿en cuánto va a disminuir la producción? Menos. En 22 lo puede tener. Va a disminuir en 22 lo puede tener. El que me dice menos 22 lo voy a lanzar un marcador. Ah, ya. Ya está disminuyendo, ¿no ven? Cuando disminuye ya todos los 50. Si el precio aumenta en 1, la producción va a caer o va a disminuir en 22. ¿Hasta aquí? ¿Se entiende esa lógica? Esa lógica tienes que manejar. Primero aumenta así, entonces. Sí. Si el precio aumenta en 1, la producción disminuye en 22. 22. ¿Estamos? Sí. ¿Y qué pasaría si algo raro ocurriese y el precio fuese 0? ¿Cuánto sería la producción si el precio fuese 0? 3.000. 0 por eso me da 0. Cero. Entonces, bien, en la producción sería 3.018. ¿Estamos? Sí. Esas dos son la forma de aproximar a lo que es el doble beta. ¿Ya? Empecemos con beta 2, que es la más interesa. Entonces, para que sea beta 2, esto lo tienes que mover a 1. ¿Ya? Para interpretar beta 2, mentalmente cambia el valor de x por 1. Si el precio aumenta en 1, la producción va a caer en menos 1. ¿Estamos hasta aquí? Listo. Ahora lo único que hay que incorporar a esto son las unidades. ¿Ya? Cuando yo digo el precio aumenta en 1, ¿a qué me estoy refiriendo? A centavo de dólar. A Un centavo. centavo de dólar. Un centavo. A centavo de dólar. ¿Ya? El precio de la docena de huevo en un centavo. Un poco complicado, pero tendría que ser así. El precio de una docena en un centavo. ¿Ya? ¿Y a cuánto estamos hablando de producción? La producción normalmente había sido en millones de unidades. Entonces, en el año 90, si el precio de la unidad de huevos, si el precio de la docena de huevos aumentase en un centavo, la producción en promedio disminuiría en 22 millones de huevos producidos. ¿Por qué? Porque está dividido en millones. Entonces, nuevamente, sigue siendo la misma idea. Si X aumenta, Y disminuye. Si el precio de la docena de huevos, aumenta en un centavo, o sea, si el precio se elevase en un centavo, la producción de huevos caería en 22 millones de unidades. El promedio. Esta es una caída promedio, porque si te fijas, en algunos casos cae más, en otros casos cae menos. ¿Estamos? Bueno. ¿Y qué significa el 1718? Si por algún motivo raro se está disminuyendo, el precio fuese 0, la producción de huevos sería de 17 unidades. No, millones de unidades. Independe de ser un estimador, por favor, de las... Eso hay que revisar. Es la interpretación de 1990 y de 1991. Según la tabla número 1. Aquí están, estos son los datos de la tabla 1, aquí están los estados, los 50 estados, y aquí está Y1, Y1, Y2, esto es año 1990, 1991. Ahí varía, y cada ejercicio es un año. Ejercicio 1 es 1990 y ejercicio 2, 1991.